es el día que actúa el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Da gracias al Señor porque Él es bueno, porque es eterna su misericordia. Aleluya, 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 aleluya. Buenos días a todos. Vamos a ofrecer esta Santa Misa por la salud de Gabriel Franco, necesidades familia Méndez, difuntos Jorge Antón, difuntos de la familia Méndez y Rivera Trejo, Gertrudis Méndez. Hoy celebramos la fiesta de dos grandes apóstoles, San Pedro y San Pablo. Han compartido conmigo esta reliquia de San Pablo ex Osibus. Hoy también nos acompaña en esta Santa Misa pidiendo la intercesión de estos dos grandes santos de la Iglesia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Pedimos a Dios perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado de pensamiento, palabra, obra yo. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. De nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor.
a los hombres que aman el Señor. Oremos. Haz, Señor, que la oración de tus santos apóstoles acompañe la ofrenda que te presentamos, nos permita celebrar con devoción este santo sacrificio por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos sentamos. De los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, el rey Herodes mandó apresar a algunos miembros de la iglesia para maltratarlos. Mandó pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan, y viendo que eso agradaba a los judíos, también hizo apresar a Pedro. Esto sucedió durante los días de la fiesta de los panes ácimos. Después de apresarlo, lo hizo encarcelar y lo puso bajo la vigilancia de 4 turnos de guardia, de 4 soldados cada turno. Su intención era hacerlo comparecer ante el pueblo después de la Pascua. Mientras Pedro estaba en la cárcel, la comunidad no cesaba de orar a Dios por él. La noche anterior al día en que Herodes iba a hacerlo comparecer ante el pueblo, Pedro estaba durmiendo entre 2 soldados, atado con 2 cadenas, y los centinelas cuidaban la puerta de la prisión. De pronto apareció el ángel del Señor y el calabozo se llenó de luz. El ángel tocó a Pedro en el costado, lo despertó y le dijo: «Levántate pronto». Entonces las cadenas que le sujetaban las manos se le cayeron. El ángel le dijo: «Cíñete la túnica y ponte las sandalias». Y Pedro obedeció. Después le dijo: «Ponte el manto y sígueme». Pedro salió detrás de él sin saber si era de verdad o no lo que el ángel hacía, y le parecía más bien que estaba soñando. Pasaron el primero y el segundo puesto de guardia y llegaron a la puerta de hierro que daba a la calle. La puerta se abrió sola delante de ellos. Salieron y caminaron hasta la esquina de la calle y de pronto el ángel desapareció. Entonces Pedro se dio cuenta de lo que pasaba y dijo: «Ahora sí estoy seguro de que el Señor envió a su ángel para librarme de las manos de Herodes y de todo cuanto el pueblo judío esperaba que me hicieran». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor me libró de todos mis temores. El Señor me libró de todos mis temores. Bendeciré al Señor a todas horas. No cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor. Que se alegre su pueblo al escucharlo. El Señor me libró de todos mis temores. Proclamemos la grandeza del Señor y alabemos todos juntos su poder. Cuando acudí al Señor me hizo caso y me libró de todos mis temores. El Señor me libró de todos mis temores. Confía en el Señor y saltarás de gusto. Jamás te sentirás decepcionado, porque el Señor escucha el clamor de los pobres y los libra de todas sus angustias. El Señor me libró de todos mis temores. Junto a aquellos que temen al Señor, el ángel del Señor acampa y los protege. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Dichoso el hombre que se refugia en él. El Señor me libró de todos mis temores. De la carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, ha llegado para mí la hora del sacrificio y se acerca el momento de mi partida. He luchado bien en el combate, he corrido hasta la meta, he perseverado en la fe. Ahora solo espero la corona merecida,
con la que el Señor, justo juez, me premiará en aquel día. Y no solamente a mí, sino a todos aquellos que esperan con su amor su glorioso advenimiento. Cuando todos me abandonaron, el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que, por mi medio, se proclamara claramente el mensaje de salvación y lo oyeran todos los paganos. Y fui librado de las fauces del león. El Señor me seguirá librando de todos los peligros y me llevará sano y salvo a su reino celestial. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella, dice el Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con Y ustedes. con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a los discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otro que alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: ningún hombre sino mi Padre que está en los cielos te lo ha revelado. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra quedará atado, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si gustan sentarse un momento, la Iglesia hoy ha querido juntar a estos dos apóstoles, quizá porque en el concilio de Jerusalén pues estuvieron a punto de casi de agarrarse a golpes, ¿no? San Pedro y San Pablo. Y pues la Iglesia mejor los juntó y dice: quédense juntitos en la fiesta. Y son dos grandes apóstoles que pueden hacer un resumen de lo que es la Iglesia. Una parte de la Iglesia que es jerárquica: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y en la iglesia pues hay una jerarquía. Está el obispo, está el Santo Padre, están los obispos, ¿no? Y así, una jerarquía. Pero también hay una iglesia que es la misma, que es carismática. Nada más aquí, miren, tenemos 3 grupos de religiosas distintos, ¿no? Las hermanas de Shon, Santa Inmaculatinas por allá, Carmen. 3. Y distintos ministerios, y distintos carismas, y distintos dones. Y así es la iglesia, podemos decir, carismática, ¿no? En la cual pues se simboliza a Pablo, ¿no? Porque él pues habla de los dones, de los carismas del Espíritu Santo, el gran misionero de la fe. Así que la iglesia tiene estas dos vertientes que son y deben de ser siempre, trabajar siempre juntas, ¿no? Una parte que es jerárquica porque así lo quiso el Señor. El Señor no hizo una iglesia democrática. Nos guste o no, el Señor no dijo, bueno, vamos a votar. ¿Cuántos votan por Pedro para que sea la piedra? ¿Cuántos votan por Mateo? No, yo voto por Santiago. No,
Él le dijo, mira, tú vas a ser Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Y por qué no Juan, que era mejor, era más piadoso, eligió a Pedro, que además lo traicionó? ¿Por qué? Pues solamente Dios sabe. Así que esa es la primera reflexión de este día. Hay una iglesia jerárquica, pero hay una iglesia también carismática, llena de dones, llena de frutos del Espíritu Santo, y tenemos que estar también abiertos a discernir, a escuchar la voz de Dios y dar, ¿verdad?, campo amplio al Espíritu Santo que nos muestra sus carismas y dones para la iglesia. Segundo, San Pedro y San Pablo también están juntos en la Basílica de San Juan de Letrán, de San Pablo extramuros. Están los dos grandes apóstoles, Pedro con unas llaves, Pablo con una espada, hablando, ¿no?, sintetizando que Pedro se le dan esas llaves de la iglesia, que eso que le dice, ¿no?, esta parte, tú eres Pedro y te daré las llaves para que tú gestiones, para que tú organices, para que tú dirijas. Mientras San Pablo, pues es siempre simbolizado con la espada, por dos cosas, porque San Pablo habló mucho sobre la justificación, no tanto por las obras, sino por la fe. Así que San Pablo aparece siempre con la espada. Tercera reflexión, estos dos grandes apóstoles fueron mártires, testimonios de la fe. Por eso hoy celebramos de rojo. San Pedro, pues fue mártir, no crucificado, no quiso ser crucificado como Jesús, así que fue crucificado boca abajo. Y San Pablo, pues no podía ser crucificado. Los que siguieron un poquito toda la historia que leímos de Pablo, de los Hechos de los Apóstoles, hablábamos como San Pablo era un hombre muy inteligente y cuando lo querían agarrar decía, yo soy ciudadano romano. Y entonces los otros no podían matarlo, dice, yo quiero que me juzgue el César. Y bueno, pues lo juzgó el César. Y como era ciudadano romano, pues tampoco podía ser crucificado. Así que fue decapitado. Bueno, cuenta la tradición, ustedes si quieren creerlo o no, hay un lugar en Roma que se llama Tre Fontane, 3 fuentes, que según eso dicen, cuando le cortaron la cabeza, rebotó 3 veces la cabeza y salieron 3 fuentes. Pues si quieren creerlo, créanlo. Si no, de todas maneras, el hecho de que Pablo fue decapitado, eso es un hecho histórico. Y derramó su sangre para ser testigo de Cristo. Así que también nosotros podemos aprender de Pablo y de Pedro a ser testimonios de Cristo, testimonios veraces, y que en este tiempo necesitamos también mártires de la fe, testigos auténticos. No me cansaré de repetirlo ahorita que estamos retomando nuestras actividades. Ahora, el que quiera vivir su fe, tiene que estar muy convencido, porque te dicen, llega temprano a la iglesia, porque te dicen, tienes que hacerle así, así, así. Pues es que yo me levantaba y, pues ¿qué hacemos? Pues vamos a misa, a ver, todavía alcanzamos, vamos un ratito. Pues ya no puedes vivir así tu fe, o la vives convencido o no. Así que estamos en un tiempo también de testimonio auténtico como estos dos mártires. Pidamos a San Pedro, San Pablo su protección, pidamos que ellos también nos guíen hacia el camino de la santidad. Que así sea. Que así sea. Vamos a ponernos de pie. Yo les pregunto, ¿creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí creo. ¿Creen en Jesucristo, su Hijo único, nacido de María, que padeció, fue sepultado y está sentado a la derecha del Padre? Sí creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados y la vida eterna? Sí creo. Decimos juntos, esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar, en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos sentamos.
hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio Para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Haz, Señor, que la oración de los apóstoles acompañe la ofrenda que presentamos y nos permita celebrar con devoción este santo sacrificio por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con Y ustedes. con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque en los apóstoles Pedro y Pablo has querido darnos un motivo de alegría. Pedro fue el primero en confesar la fe. Pablo, maestro que anunció la fe con claridad. Pedro consolidó la iglesia primitiva con el resto de Israel. Pablo la extendió entre los paganos llamados a la fe. De esta forma, Señor, por caminos diversos congregaron a la única familia de Cristo, y coronados por el martirio son igualmente venerados por tu pueblo. Por eso con los ángeles y los santos cantamos el himno de tu gloria. Santo, 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 Es el Señor, Dios del universo. el cielo y la Tierra están llenos de su gloria. Hosana, hosana, en lo alto del cielo, bendito el que viene, nombre del Señor. Hosana, 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 hosana en lo alto del cielo. Hosana, te cantamos el Señor. Hosana, 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 hosana en lo alto del cielo. Hosana, 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 en lo alto del cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dando gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia.
Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro administrador Mario, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Ten misericordia de nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Como hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria. por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de Que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Oh Jesús mío, creo que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas, deseo ardientemente recibirte dentro de mi corazón, pero no pudiendo ahora hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, me abrazo y me uno a ti. No permitas, Jesús mío, que jamás me aparte de ti. Amén. Amén. Ahora le des cuerpo y sangre.
sea mi sangre, que tu luz sea mi ciudad. Deja que penetre en tu misterio, que me hunda en tu palabra. Tómame, Señor. Mas tómame y fúndeme en ti, que olvide ayer, que vuelva a creer, y así podré volver a gritar que vivo tu amor, que voy hacia ti. Alma de Cristo, santifícate. Cuerpo de Cristo, sálvate. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme, y dentro de tus llagas, escóndeme, no permitas que me aparte de ti, del enemigo. Defiéndeme en la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Renovados por este sacramento, Señor, concédenos vivir de tal manera en tu Iglesia que, perseverando en la fracción del pan y en la enseñanza de los apóstoles, tengamos un solo corazón y un mismo espíritu, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a encomendarnos también al apóstol San Pablo. Vamos a pedir su intercesión para que el Señor, a través de los apóstoles San Pedro y San Pablo, nos conceda a todos la santidad, nos conceda a todos el camino hacia la perfección cristiana. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca siempre. Amén. En la alegría del Señor pueden irse en paz. Demos gracias a Dios. Que pasen todos muy buen día.